ponemos el pasaje que está en Ezequiel. Va a parecer muy técnico esto, pero no se aflijan, porque vamos a tratar de ir explicando un poquito todo esto que vive Ezequiel. Dice, y me dijo, hijo de hombre. No, perdón, no ese es el pasaje. Perdón. Ese era el pasaje del jueves, del último jueves. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate, es Ezequiel, ya te digo, es Ezequiel 47. ¿Lo tenés? Bueno, hubo un pequeño error. Ese pasaje sí va, hay un pequeño error al principio. Bueno, lo leo de acá, o no lo leo, porque es un poco extenso. Ezequiel, el libro de Ezequiel comienza con una visión de un río, y en ese río, el río Quebar se llamaba. Dios le da un río, le da una visión y le muestra el carácter de Cristo, le muestra la grandeza del Señor. Y en el capítulo anteúltimo también le muestra un río, pero ya es distinto porque ahora ese río dice que nacía de la puerta de la casa de Dios, del templo. Salía un pequeño chorrito de agua y eso se transformaba en un gran río. Pero ahora, no solo que Ezequiel está viendo el río, sino que Dios lo mete adentro del río. Entonces, salió, dice, el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos, que son más o menos 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 codos más y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, por los lomos, sería la cintura. Y midió otros 1000. Y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido. Solamente a nado se podía pasar allí. Entonces, Dios le dice a Ezequiel, te voy a ir midiendo el nivel de profundidad que vos tenés. El río es Cristo. Tenés un Cristo hasta los tobillos, tenés un Cristo hasta las rodillas, tenés un Cristo hasta la cintura o tenés un Cristo profundo. Estás en la profundidad de Cristo. Y Dios, entonces, lo único, fíjate, que mide Dios en nosotros es Cristo. Lo único que va a medir no es si tenemos más plata, si tenemos un 0 kilómetro, un buen pasar. Lo único que Dios mide es si el río, Cristo, creció en nosotros. Tremendo esto. Entonces, decí conmigo, lo único que mide Dios es cuánto Cristo hay en mí. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 2022, 29 de diciembre, ayer 28 de diciembre, cumpleaños de mi esposa. ¿Me permiten que le dé una palabra a mi esposa en presencia de todos ustedes? Está linda, mi rusa. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ponga en ti paz. Y ponga toda la fuerza del mundo para seguir soportándome. Amén. Amén. Bueno, Dios,
40 años ya que me está soportando, una bendición. Entonces, en este 2022 tenemos que hacernos esta pregunta. ¿He crecido en el río de Dios o he decrecido? ¿Por dónde me da el agua? ¿En los tobillos? ¿En la rodilla? ¿O en la cintura? ¿Avancé o no avancé en el Cristo en este año 2022? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Fíjense que Cristo hace 4 mediciones: tobillos, rodillas, cintura y anado. O sea que Él se toma el tiempo de medirnos hasta que lleguemos a las aguas profundas, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. ¿Es tu meta ser como Cristo? Necesitamos entonces caminar en el río, irnos cada vez a aguas más profundas. Entonces lo que el Señor mide, repito, es si Cristo creció en mí. Y al principio en Cristo hay que caminar, pero hay un momento donde ya no hay que caminar más, porque el río de Dios nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria, y eso se llama avivamiento. Amén. ¿Amamos un avivamiento? ¿Creemos en un avivamiento? ¿Que el Cristo tiene más para nosotros? Claro que lo creemos. Pero ¿qué pasa? La normalidad es avance. La normalidad en la vida cristiana es avanzar. No queda otra. Porque en Cristo siempre vamos de fe, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a pesar de las vicisitudes de la vida. Pero hay otra vida que es la vida del alma. Nosotros, seres humanos, tenemos la vida bios, la biológica, la carne, y tenemos la vida psíquica, la vida del alma. Pero la vida del alma no es avance. La vida del alma tiene otra normalidad, y esa normalidad tiene una particularidad que siempre se repite. Repetimos gestos, repetimos reacciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. A veces, quizás le pasó a alguno de ustedes que ustedes se acomodan el cinto así, y viene uno y te dice, eso lo hacía tu papá. Yo, por ejemplo, termino de comer y bueno, obviamente después de ayudarle a mi esposa, yo me quedo así en la mesa. Y saben que mi papá era el calco. Entonces nosotros repetimos esas cosas. Gestos, reacciones. Y eso, bueno, no tiene gran importancia, pero hay cosas que repetimos también, que son heridas, dolores, los pecados de papá, los pecados de mamá, porque la vida natural, el alma, repite todas esas cosas. Mucha gente repite la pobreza de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres. Repetimos la tristeza de nuestra madre. El alma siempre busca repetir, mirar para atrás, nunca avanzar. Porque Cristo viene a nuestra vida a morar ¿a dónde? En nuestro espíritu, ¿verdad? Pero el alma, como decía una canción de Hernán Figueroa Reyes, decía, el caballo tira para adelante, pero el alma tira para atrás. Y eso, en realidad, el alma, el yo, la carne en la palabra de Dios es la misma. Y la Biblia al hombre bios y al hombre psiquis le llama el hombre natural. Entonces, nosotros tenemos dos naturales. Somos naturales, pero también somos espirituales, porque Cristo vive dentro de nosotros.
Amén. Entonces hay gente que parece que está avanzando en el río, pero se le activa el alma, se le activa la vida natural y comienza un proceso de retroceso. Hay hermanos que vivían endeudados, vinieron al Señor y en vez de avanzar en eso, se les activó el alma, comenzaron a retroceder, empezaron a abrir todas las canillas y hoy están de vuelta endeudados. Una triste realidad. O hay personas que se criaron con sus viejos y en la casa había solo piñas, trompadas, violencias. Vengo a la iglesia, vengo a Cristo, comienzo una nueva vida, pero en vez de seguir en el río, tengo el agua en los tobillos, en vez de seguir en el río, a lo profundo del río, me salgo del río y comienzo nuevamente a las piñas, como lo hacían mis viejos. Fíjate Pedro. Pedro era pecador. Pero Pedro dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta el fin. Y muere Cristo. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve a su normalidad. Vuelve a la pesca. Y así, muchas veces nosotros hemos venido al Señor, hemos aprendido a alabar, a orar, a predicar, pero por una y otra razón, porque no tengo tiempo. Porque tengo mucho trabajo, vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Fíjate, Israel, recién mencionó Miguel al pueblo de Israel. Israel sale de Egipto con unas señales, unos prodigios tremendos. Llegan al Mar Rojo, el Mar Rojo se abre, un milagrazo tremendo. Pasan al otro lado. Dios le envía maná, le envía codornices, les da agua en el desierto, pero una vez dijeron, extrañamos la cebolla de Egipto. ¿Qué le diría Messi a estos judíos? ¿Te va a ir para atrás, bobo? ¿Vieron que está de moda? Muchos se están enriqueciendo con las frases de Messi. En Colombia, una fábrica de jean para damas le pusieron atrás que mirás, bobo. Y no dan abasto. Se acabó la producción. Entonces, a veces pasa, hermano. Miramos para atrás, volvemos para atrás, retrocedemos, pero vamos a la vida del Espíritu. A la vida que nos aboca a nosotros hoy acá, a la vida espiritual, a la vida del Espíritu, y en esa vida siempre necesitamos ir a aguas profundas, y en Cristo siempre vamos para adelante, nunca para atrás. En Cristo es hacia adelante y hacia lo profundo, nunca hacia atrás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vieron que no es tan difícil el pasaje. Ya lo vamos a desglosar un poquitito más. Cristo siempre nos añade cosas. Añade cosas. Y acá tenemos el agua en los tobillos. Pero cuando el agua le llega a las rodillas, cuando Cristo te llega acá, ¿el tobillo está? Claro que está. Pero en Cristo siempre Él nos va añadiendo cosas. Amén. Entonces, en Cristo siempre se suma. Cristo no deja cosas al azar. Se suman cosas, se añaden cosas. Cristo siempre te da más de Él. ¿Cuántos queremos más de Él? Amén. Bueno, decí conmigo, en la vida del Espíritu se suma. Amén. Se añade. Yo les comparto algo que leí. Estoy leyendo mucho biografías de grandes hombres y mujeres de Dios que me bendicen mucho. Y leí la historia de Heidi Baker.
una misionera de Mozambique. Tenía un trabajo ahí en Mozambique de misionera y tenía un comedor, tenía más o menos 200 chicos que les daba de comer. Pero un día ella quiso más de Dios. Así que le dijeron, vos tendrías que ir a la iglesia allá de Toronto, porque allí el Señor está haciendo una obra maravillosa. Hay un avivamiento allí. Y esta mujer dijo, bueno, voy a ir, porque yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios, yo quiero servir más al Señor. Y dice que vino a esta iglesia y los pastores oraron por ella. Y esta mujer volvió, le dijeron, le profetizaron, algunos hermanos le dijeron, vos ahora vas a volver a Mozambique, y Mozambique va a ser para Cristo. Y los ciegos van a ver, y los paralíticos van a caminar. Va a haber milagros, en el nombre de Jesús, Dios te va a usar a vos, y va a haber milagros extraordinarios. Entonces esta mujer se fue a Mozambique y comenzó a orar. Enfermo que se le cruzaba, ella comenzó a orar y pasó un año y no pasó nada. ¿Cuántos aquí tenemos oraciones sin contestar? ¿Cuánto hace que estamos orando? Un año. Un año. Más. No interesa, hermano. Nunca digas, estuve orando y no pasó nada. No digas. Porque cuando oramos las cosas pasan. Que no lo veamos es otra cosa. Pero esta mujer, al año exacto, va a una choza donde había una mujer ciega. Y comenzó a orar por esta mujer y dice, yo la vi sus ojos blancos, cómo comenzaron a cambiar de color y cómo se le formaron los ojos marrones y esa mujer empezó a ver después del año. Entonces los que estamos aquí, que estamos hace mucho tiempo orando por una situación, por salud, por lo que sea, no nos entreguemos, no digamos no pasa nada. Tenemos que seguir porque tarde o temprano el agua nos va a cubrir. Tarde o temprano la unción de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Y tarde o temprano, como le pasó a Heidi, los milagros van a comenzar a suceder. ¿Cuántos creemos eso? Entonces esta mujer no dijo, no, hace un año que estoy orando, no voy a seguir orando más. Se deben haber equivocado los hermanos. Pero ella tenía una convicción firme que si ella era fiel en lo poco, el Señor la iba a poner sobre mucho. Amén. Y sucedió lo que sucedió. Comenzó a haber milagros tremendos. Al tiempo oró por otra ciega o también recibió la vista. 3 mujeres, las primeras 3 mujeres por las cuales oró, recibieron la vista. Y después fue por gente inválida. Y también comenzó a haber señales, prodigios y milagros. Y hoy Mozambique tiene, por el trabajo y por la obra y por el Espíritu Santo que comenzó a orar, ahí hay 10.000 iglesias cristianas. Y eso no se logra con buenas intenciones. Eso se logra como cuando decía Pablo, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, yo vengo con demostración del poder. Y la demostración del poder va a venir cuando vos y yo comencemos a caminar en el río, cuando yo le diga, Señor, me da el agua acá, me da el agua acá, me da el agua acá, pero yo quiero ir a lo profundo. Yo ya no quiero vivir en la mediocridad. Está muy bien estar con el agua en los tobillos. Gloria a Dios, porque el río, estás en Cristo. Si estás en el río, si estás con el agua en los tobillos, estás en Cristo. Y si estamos en Cristo, todo es posible. Amén. Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Esta mujer, después de un año de oración, permaneció en el río.
permaneció en el río de Dios. Y dice Juan 14:12, si lo leemos juntos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A dónde está Jesús ahora? Está con el Padre. Pero creemos esa palabra que acabamos de leer. La creemos de tal manera que en el 2023 vamos a estar con esa expectativa de que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a moverse de una manera sobrenatural. Estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en la iglesia. Hay testimonios preciosos. Dios ha estado obrando sanidades. Dios ha estado salvando vidas, restaurando hogares. Pero en Cristo, como dijimos hoy, hay más, hay más. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? ¿Crees que en el 2023 vamos a tener más del Señor? Gloria a Dios por todo lo que tenemos. Gloria a Dios. Elías, ¿cuántas veces oró Elías para que lloviera? 7 veces. Oró una vez, nada. 2 veces, nada. 3 veces, nada. Y Elías me dijo, no pasa nada. No sigo orando. No. Llegó la oración número 7. ¿Y qué pasó? Un diluvio. Vino la gloria del Señor y su oración fue contestada. Pero en lo que he estado leyendo, casi todos los hombres de Dios que han entrado en un mover de Dios, de lo sobrenatural, los hizo esperar mínimamente 1 año. Puedo mencionar a John Wimber, a esta Heidi Becker, a Bill Johnson, hombres y mujeres que ustedes pueden buscar en Google y los van a encontrar. Pero, ¿qué pasó con estas personas? Ellos siguieron. ¿Cuántos estamos en el río? ¿Cuántos estamos con el agua en los tobillos? Yo no lo sé, porque el que me mide es el Señor. Pero estás en el río. Si estás en el río de Dios, seguí caminando. Pero no pasa nada, seguí caminando. Y en un momento, el agua va a empezar a subir. Y vos vas a decir, me parece que no hago pie, porque el Espíritu Santo va a estar haciendo una obra tremenda en tu vida. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Yo lo creo, yo lo quiero y lo anhelo, lo deseo. Y mi intención en esta noche era desafiarlos. Miguel me dijo, ¿tenés una palabra de desafío para la iglesia? Y sí, la tengo. Porque me están pasando cosas muy raras. Y mi esposa puede dar fe. A mí me remataban la casa una vez y yo dormía, roncaba. Y mi esposa iba, venía. Y yo dormía como un angelito. Y al otro día me remataban la casa. Pero ahora, 2:30 de la mañana, el Señor me despierta. 4 de la mañana, el Señor me despierta. Y me quiero dormir y no puedo. Entonces, le digo, Señor, ¿qué querés que haga? Anda a la cocina a orar. Y si hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos todos, y si hay algo que va a avivar el fuego del Espíritu y hacer que el agua, el río de Dios crezca en nuestra vida, es que tengamos más intimidad con Dios. Más intimidad con Dios. Cristo te amo, Cristo glorioso, Cristo precioso, maravilloso. Tenemos que enamorarnos del Señor. Entonces, quiero dejarles una enseñanza en esta noche, y es algo que Dios me preguntó a mí, y es una pregunta que yo te voy a hacer.
cada decisión que yo voy a tomar, en cada decisión que vos tomes en este nuevo año, tenés que hacerte una pregunta. ¿Esta decisión que voy a tomar me lleva a tener más agua o menos agua? ¿Esta decisión que voy a tomar este año me va a llevar a un aumento de Cristo en mi vida? ¿Esta decisión me va a empujar a más río, a lo profundo del río? ¿O esta decisión me va a sacar del río? Tremendo. Creo que es una pregunta muy importante. Muy, muy, muy importante que debemos hacernos cada día. Ahora fíjense que acá en el pasaje que leímos es como que hay 4 medidas del agua: el tobillo, la rodilla, la cadera, la cintura y las aguas profundas. Es como que indica que en nuestra vida va a haber un cambio, un aumento. Pero en cada experiencia, hermano, en cada aumento va a haber una experiencia fuerte con Dios. Y vos lo vas a notar, como lo notó Moody. ¿Se acuerdan de Moody? Es un gran predicador. Pero Moody dice, era uno más, un predicador más. Y dice que vino una vez, él estaba predicando en Nueva York, y dice, vino una gloria de amor sobre mí. Vino un bautismo de amor, vino una experiencia tal que yo le dije a Dios, basta porque me muero. Era el Espíritu Santo. Entonces volvió a predicar con los mismos mensajes que tenía, a la misma gente que le predicaba, pero él dice, algo había cambiado, algo había aumentado en mi espíritu. Y miren qué aumento. A través de Moody, 100 millones de personas conocieron a Cristo. Tremendo. 100 millones de personas. Entonces, hermanos, tenemos que estar abiertos en este 2023 a tener nuestra normalidad en Cristo y a decir que nuestra normalidad es divina. Nuestra normalidad es divina. Hablamos de la normalidad del alma, pero hay una normalidad divina, una normalidad que viene del cielo. Entonces nuestra normalidad es divina. Yo no camino en la normalidad del alma, que siempre da vuelta en lo mismo y vuelve al pasado. Yo camino en la normalidad sobrenatural de Dios, porque yo vivo caminando en el río de Dios. Amén, amén. Pero aún dentro del río tenemos problemas. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor. Fíjense lo que le pasó a Pedro. Pedro sana a un paralítico con Juan, y después de ese milagro, 5.000 personas se convierten al Señor. Hay cosas que Dios va a hacer que van a arrasar multitudes. ¿Cuántos creemos eso? Hay cosas que Dios va a hacer y van a arrasar multitudes.